Bienvenidos a la lección juvenil. Nuevamente nos encontramos en un lugar diferente. La idea es que podamos hacer estas secciones en lugares distintos. Y nos encontramos aquí en un monumento muy conocido en Colombia, ¿cierto, Edwin? Sí. Otra vez estamos en Caicedonia. Y en Caicedonia es identificado por este carrito que ven acá. Con café atrás. Y con café, vea. Y al fondo podemos ver a las personas comiendo café. Mentira, no. Pero estamos aquí porque, como dijo David, queremos variar en escenarios y dado el caso queda identificándonos con la lección. Así es. La lección para esta semana tiene como título El hombre, algunos reyes y el fin. Seguimos hablando sobre algunas visiones, algunas profecías importantes del libro de Daniel. Antes de iniciar, vamos a ver entonces el texto clave para esta semana que Steven nos lo va a leer. Hermana, buenas tardes, feliz sábado. Nuevamente estoy acá con ustedes y el texto para hoy es el siguiente. Nos encontramos en Daniel 11:36. El rey hará su voluntad, se ensorberá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Muchas gracias, Steven. Bueno, bienvenidos. Bueno, en la sección de más nos vamos a encontrar con algo interesante. ¿Ustedes qué piensan del plan de redención? ¿Será que podemos entender y comprender lo que significa de verdad y todo lo que abarca el plan de redención? ¿Usted qué cree, Edwin? El plan de redención abarca también todo lo que es el plan de salvación. El espíritu de profecía dice que aún ni los ángeles conocen en profundidad qué es el plan de salvación. Muy bien, te preguntaba eso porque aquí en el libro de Profetas y Reyes capítulo 41 nos vamos a encontrar con la última sección de esta lección de este trimestre y nos habla sobre eso. El plan de redención nunca lo podremos entender por completo. Quizás en algún momento cuando podamos estar en el cielo y el Señor nos explique muchas cosas lo podremos quizás medio comprender de otra forma diferente, pero es algo muy complejo, como acá decía Edwin, ni los ángeles podrán entenderlo y comprenderlo. Bien, esta última lección Edwin nos va a hablar de algo muy importante, identifícate con la historia, así que vamos a estar por favor muy atentos a la explicación que Edwin nos va a dar para hacer unas preguntas sobre profecía y qué es lo que nosotros como jóvenes podemos entender del tema profético. Edwin, cuéntanos de qué habla esta semana, identifícate con la historia. Bueno, David, Steven y televidentes, quiero la parte de identifícate con la historia nos habla más sobre la vida, el momento que pasó Daniel o la situación, en la circunstancia que estaba, más o menos de eso nos está hablando. Ahí en el texto que leyó Steven podemos encontrar una profecía que habla sobre el rey del norte se engrandeció sobre todos los otros reinos. Bueno, en la parte de identificarte con la historia no nos está hablando de eso, sino la situación. Resulta que Daniel pues paseaba como pues, siempre lo hacía, caminaba y tuvo una gran visión. Escuchó una voz y varias personas estaban ahí y él alzó los ojos y las otras personas no lo sabían de lo que estaba pasando y huyeron. Pero Daniel se quedó allí porque él estaba pendiente de una oración que había hecho. Resulta, Steven, David, y cuando él estaba así turbado, pues se sintió, estaba enfermo, no se podía levantar, vino un ángel, que se le conoce como el ángel Gabriel, que en estos momentos, pues según el espíritu de profecía y la Biblia, es el representante de Lucifer, que ocupó el puesto de Lucifer cuando él empezó a irse contra los planes del Señor. Pero el ángel Gabriel, dice acá, le dijo el ángel Gabriel, su oración fue contestada en el mismo instante que usted oraste, pero el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días y tuvo que venir Miguel, vuestro príncipe que está de parte de los hijos de Dios, a ayudarme. Entonces ahí encontramos dos personajes. Primero, el ángel Gabriel ocupó la posición de Lucifer. Segundo, el príncipe de Persia no era un reino en esos tiempos, sino que era una persona, y esa persona es Lucifer. Ahorita sale otra tercera persona, el arcángel Miguel. Allá
Tesalonicenses capítulo 4, segunda de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 dice, porque el mismo Dios con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá a la tierra y todos los que estén muertos resucitarán primero. Entonces acá nos viene diciendo que el arcángel Miguel es Jesucristo. Entonces Jesucristo contendió con el príncipe de Persia, que era Satanás. Pero más adelante entonces le dice Daniel que vio un hombre, o sea, un hijo del hombre, y el hijo del hombre le dijo, cálmate, porque yo estoy luchando contra el príncipe de Persia, pero nomás acabe con el príncipe de Persia, voy a ir a luchar contra el príncipe de Grecia. Entonces la historia de David, pues de la profecía, siempre nos recalca muchas cosas. Las potencias, las visiones que tenía Daniel eran revelando el futuro. Y ahorita se presenta el rey del norte, en lo que leyó Steven de la lectura de texto clave. Se presenta el rey del norte, pero el rey del norte también es destruido por Miguel, vuestro príncipe. Muy bien. Creo que nos ha quedado bastante clara la explicación que David nos ha dado sobre este tema, pero en la sección de qué opinas, ahora sí les voy a preguntar a ustedes algo muy importante sobre este tema. ¿Qué piensan de las profecías? ¿Por qué ustedes creen que las profecías son importantes? O sea, eso de para qué nos sirve, ¿nos ayuda espiritualmente o simplemente es como un tema más de lo que nosotros podemos ver, o definitivamente las profecías nos sirven? ¿Tú qué piensas, Steven? Bueno, yo creo que o sea, toda la Biblia para ser Biblia empieza desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cierto? No sería lo mismo sin su Génesis, sin su Nuevo Testamento y sin el Antiguo. Con todas las profecías es lo que nos está demostrando que en realidad Dios sí existe. Porque sin profecías yo diría que la Biblia sería... ¿Completa quizás? Sería un libro, ¿no? Sería un libro, sería una historia. Pero entonces, bueno, es un libro, sería más bien una historia y no algo que va a pasar. Entonces la profecía es lo que a nosotros nos indica y lo que nos asegura que Dios existe. Y es que vemos que las profecías se están cumpliendo, ¿no? La pandemia es algo que está entre las pestes, pero es que la pandemia, esto no es la primera pandemia del mundo. Vemos la peste negra y todo esto está profetizado, que quizás esta nos tocó. Y por eso decimos, uy, qué miedo, se están empezando a cumplir, pero no, esta es quizás la cuarta, quinta pandemia que ha habido en el mundo. Entonces, se están cumpliendo y es importante. Exactamente. Ahora, Edwin, complementando un poco lo que acaba de decir Steven, ¿por qué crees entonces que las profecías son importantes para la iglesia adventista? ¿Por qué específicamente para nosotros son muy importantes? David, pues lo que dijo Steven todo es verdad, la profecía nos ayuda mucho a identificar. Y si no existiera la profecía en la Biblia, seguro la Biblia dejaría de ser importante para nosotros. O sea, las profecías son tan importantes que nos anuncian lo que va a pasar en el futuro. El mismo Jesús le dijo a Daniel, cierre el libro hasta que pase el tiempo y medio y otro tiempo, o sea, pase un periodo. Después es abierto. Si nosotros vamos al libro de eventos de los últimos días de Elena G. de White, vamos a encontrar que hay una parte donde ella dice que tú, Nueva York, se me enredé ahí. Nueva York. Sí, bueno, vuelvo a retomar. Si nosotros vamos al libro de eventos de los últimos días, vamos a encontrar que allá hay una profecía sobre la destrucción de las Torres Gemelas, donde dice tú, Nueva York, que tienes a esos dos torres, digamos, esos dos edificios grandes como dioses, pues no va a quedar roca sobre roca ni polvo sobre polvo. Y mire lo que pasó en el 2001, que es la caída de las Torres Gemelas. Entonces las profecías nos anuncian lo que va a pasar en el futuro, no en el presente, sino en el futuro. Muy bien, entonces por eso son muy importantes y deberíamos tenerlas en cuenta como para no dudar. Además de que no estamos ciegos, tenemos una concepción de lo que va a suceder y no podemos decir en algún momento, es que nosotros no sabíamos qué iba a pasar, porque Dios nos dejó mucha luz y debemos aprovecharla. En Explica la Historia quiero hacerte dos preguntas, Edwin, ya que fuiste el que nos identificaste con este relato. ¿Por qué crees que la visión fue tan aterradora? ¿Por qué crees que eso fue así como tan miedoso, por así decirlo, o tan complicado de entender en ese momento? Y ahora, la segunda es, ¿por qué crees que Daniel pudo hablar después de que sus labios fueron tocados? Esas dos preguntas.
Bueno, le respondo la primera. O sea, toda cosa anormal que nos pasa a nosotros nos asusta. Un ejemplo, hay personas que dicen que ven fantasmas, que ven cosas que no han existido. Pasan, por ejemplo, cuando hay relámpagos, catástrofes, huracanes. Entonces, toda cosa anormal que nosotros no entendemos nos asusta. Y eso fue lo que sintió Daniel en esos tiempos. O sea, él no entendía. Pasó por muchas misiones complicadas, ¿no? Sí, o sea, él no entendía lo que estaba soñando, lo que estaba viendo, y por eso se sintió turbado. Y además que él estaba orando era por el pueblo de Israel, y el Señor le mostró una visión que pues tenía que ver con el pueblo de Israel, pero para el futuro, no para el entonces. La segunda pregunta, cuando en Isaías 6 se le aparece el Señor a Isaías, que lo ve allá con serafines, dice que ven serafines con 6 alas cubriendo su rostro, cubriendo muchas cosas. Hay una parte que cuando dice, bueno, ¿a quién enviaremos? Y Isaías dice, envíame a mí. Entonces baja un ángel, con un carbón le toca su lengua y queda purificado. Entonces acá una bella ilustración, cuando el Señor Jesús nos toca, cuando el Jesús entra en nuestra vida, créame que por más cansados, por más asustados que estemos, vamos a ser unas personas nuevas porque Él nos cura y nos ayuda. Encontramos en la Biblia muchas cosas, la ilustración de la mujer samaritana, porque yo no solo te voy a dar agua de vida, una agua que te va a quitar hace un momento, sino que yo te voy a dar agua que te va a curar para toda la vida. Así es, bueno, yo creo que estamos cerrando este trimestre de la lección juvenil con un tema muy importante. Y ya llegando a la sección de más luz como tal, de nuevamente siendo retomar eso, aplicándolo en nuestra vida, Steven, ¿de qué manera este estudio, ya que has estado con nosotros la semana pasada y esta, de qué manera este estudio, ya más que todo un profético un poco más allá profundo, cómo te puede acercar esto a Dios, a Jesús? ¿Cómo sientes que la profecía o este estudio te acerca a Dios? Bueno, para mí profecía es una anticipación, ¿cierto? Pero además de una anticipación es ver que hay profecía y hay una oportunidad. Y cuando sabemos que todo esto está encima, entonces sabemos que la profecía se está cumpliendo, ¿no? Y entonces nosotros, yo por fe creo en Dios, ¿cierto? Y por fe creo que lo que Él escribió es lo que va a pasar. Y ahora lo importante es, ahora después de esta pandemia, muchos pastores y muchos envíos, muchas programaciones virtuales están apuntando mucho a Apocalipsis y a Daniel, ¿cierto? Y de hecho los pastores nos aconsejan, estemos pendientes de profecías, repasemos mucho Daniel, repasemos mucho Apocalipsis. Y es eso, yo creo que lo importante de la profecía es que tenemos que estarnos aferrando a lo que pronto se viene. Así es, y Steven dice algo muy importante. La sección del jueves nos dice, ¿será que nosotros hemos dedicado tiempo suficiente al estudio de la profecía, de lo que está en la Biblia? Yo creo que si a veces nos es complicado tener un estudio como debe ser de la Biblia, de un salmo, de un proverbio, de una historia como tal que nos pueda servir, ahora mucho menos, y hemos como dejado a un lado, por así decirlo, la profecía, quizás excusándonos que ay no, es muy difícil de entender, de comprender, no me gusta porque no comprendo fechas, simbología y demás. Entonces yo creería que estamos dejando a un lado esa parte de la profecía y no le estamos dando la importancia que debe tener. Edwin, complementando un poco lo que estoy diciendo, ¿qué nos dicen entonces estas profecías del Dios que tenemos? ¿Qué nos dice? ¿Qué te dice todo esto que estamos hablando sobre ese Dios que nos rige? Bueno, David, la preocupación por Dios por nosotros es grande. Su amor es inmenso, nosotros no lo conocemos. No solo abarca la tierra, abarca el universo y todo lo que crea. Bueno, no tengo palabras para describirlo. O sea, esa misma preocupación que el Señor hace por nosotros fue la misma preocupación que tuvo Jesucristo. Y tomó una decisión de venir a esta tierra, tener un ministerio de 33 años y medio y después ser crucificado para que nosotros, como seres pecadores, seres que nos rebelamos ante el Señor, podamos ser salvos por su gracia. La profecía nos marca, porque al estudiar yo la profecía, entonces voy a entender cuáles son los planes y propósitos que Él tiene para mí, y no solo para mí, sino para su pueblo. Cuando nosotros
nos aferramos a esa idea, créanme que vamos a poder conquistar el mundo por medio del llamado que Jesucristo hace todos los días. Yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me escucha, abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Yo creo que cerraste de manera magistral esta lección. Y hemos llegado al final del viaje de Daniel. ¿Qué nos depara la otra semana con la nueva lección? Bueno, espero que puedan seguir con nosotros. Si no se han suscrito, que lo hagan para que estén pendientes de las lecciones que vamos a seguir mostrando. Y hemos pasado una lección agradable con Daniel, ¿cierto? Sí. Hemos aprendido mucho y quisiera terminar dejándoles esta frase con la que termina esta lección de un libro muy conocido que dice: para cambiar tu vida por fuera debes cambiar tú por dentro. Entonces, examinemos nosotros qué es lo que hay en nuestra vida, en nuestro interior, nuestra vida espiritual, personal, para poder entonces expresar algo diferente. Le agradecemos a Steven que nos ha acompañado estas últimas 2 lecciones. Esperamos que en el nuevo trimestre con la nueva lección juvenil también pueda estar. Y bueno, no sé si tengan ustedes algunas palabras finales para despedir a Daniel. ¿Tiene algo para despedir a Daniel, Edwin? Pues no sé, Daniel nos despide a nosotros, yo creo. Por medio de Daniel conocemos muchas cosas. Por medio de este siervo fiel, hoy podemos tener todas estas cosas que nos ayudan a acercarnos más al Señor. Así es. Así que, Daniel, muchas gracias por todo. En el cielo le daremos también las gracias a Daniel. Steven, ¿algo que decir que te deja Daniel como en términos generales? No sé, algo que te motive de pronto. Pues para mí Daniel representa una gran fe. Una gran fe porque es que cuando Daniel estuvo en el horno del fuego, antes de eso Dios no le había dicho que le iba a salvar de ahí, ¿cierto? Él fue allá con fe, él fue al foso de los leones, fue con fe. Y entonces para mí eso representa a Daniel. Y gracias a Daniel y a que Dios lo eligió y que a él lo eligió, pero él pudo haber fallado, pero él tuvo fe. Y gracias a Daniel y a estas lindas visiones que Dios le dio, nosotros sabemos hoy en día profecía y sabemos lo que Él depara para nosotros. Así es, bueno, vamos a ver entonces con qué nos encontramos y que hayamos aprendido mucho sobre Daniel. Dios les bendiga y recuerden compartir nuestra lección juvenil.